Hola compañeros, no veo ninguna compañera por ahí, no he visto todo. Después les pediremos seguramente que prendan la cámara aunque sea un minuto como para hacer una foto de la pantalla. Bueno, mi nombre es César Tó, me toca en este periodo ser el secretario de formación del Consejo Directivo Provincial de ATE Córdoba y en este proceso de lo que consideramos formación de las y los compañeros trabajadores, nosotros tenemos una mirada como sindicato en todos los aspectos de la vida de los trabajadores. O sea, no solo queremos discutir convenios, no solo queremos discutir condiciones laborales y salariales, sino además pensamos que los trabajadores y las trabajadoras tenemos la capacidad para poder discutir qué estado es el que queremos. Y obviamente, ciencia y tecnología para nosotros es muy importante porque es una de las patas fundamentales para poder generar soberanía y riqueza en nuestra patria para poder ser distribuida. Como secretario de formación, obviamente yo no me dedico a esto, tengo otros saberes, lo mío pasa por el lado de la filosofía y el derecho, pero la posición siempre fue abierta, o sea que cualquier compañero o compañera que quiera estar realizando actividades que consideremos que son formativas y necesarias para todos los y las trabajadoras, lo puede hacer. Por eso le vamos a dar las gracias a Emiliano Baum, que es el que armó todo este contacto con ustedes, los compañeros de Plata. Agradecerles, nos parece importante como un inicio para dar un puntapié, para ver si logramos algún día conformar una mesa desde Córdoba en ciencia y tecnología. Es una aspiración, ojalá lo podamos hacer. Tenemos muchas empresas nacionales dedicadas a la ciencia y la tecnología en nuestro territorio, por lo cual nos parece importante empezar a discutir, a conocer y a saber. Hace pocos días estuvo aquí con nosotros Atilio Borón, dándonos una charla, y en uno de los momentos contó la cantidad de ingenieros en sistemas que se graduaban en el 2000 en Estados Unidos y en China, eran aproximadamente 200.000, y cómo a lo largo de estos años China se despegó terriblemente y que en la actualidad Estados Unidos tiene más o menos la misma cantidad de graduados y China llega a 1.000.000 anuales, lo cual hace la diferencia luego en los avances tecnológicos. Bueno, nosotros sabemos que no vamos a llegar a eso, pero aspiramos por lo menos a empezar a tener recorridos de discusión y de debate. Nuestro secretario general no pudo venir, lamentablemente fin de año estamos abarrotados de querer hacer todas las cosas, más de las que hemos hecho durante este año, y además con conflictos, si ustedes no lo saben, porque hay muchos que son de Buenos Aires, hace ya casi 2 semanas que estamos en conflicto de salud los trabajadores provinciales, así que agradecerles, espero que tengan una muy buena jornada, que tengamos un rico debate y que podamos aprender. Muchísimas gracias, compañeros. Emi, seguís vos. Es todo tuyo Dale, esto. sí. No hay mucho que agregar. Gracias a los que están participando. No vamos a extendernos en las presentaciones. Lo importante lo van a aportar Santiago y Gabriel y después iremos preguntando lo que podamos. Así que arranquen, muchachos. Ahí está, Santiago. Bueno, ¿cómo andan? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, se oye perfecto. Simplemente por una Bueno, cuestión de prolijidad en las transmisiones que están restringidos los permisos de los está micrófonos. perfecto, está perfecto. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Santiago Briaudat. Ante todo agradezco a Emiliano y a los compañeros y compañeras de ATE Córdoba, que han tomado esta iniciativa muy importante para nosotros también. Hablo de un nosotros que es la Red de Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Sociedad, donde también Emiliano está participando, y que para todo compañero o compañera que trabaje en un organismo de ciencia y tecnología sepa que la red está abierta para quien quiera y se interese en estos temas.
Es un espacio de intercambio, de elaboración de ideas, siempre con una mirada soberana, con una mirada política de la ciencia y la tecnología, así que es un espacio de militancia también, como tantos otros, donde hay diferentes miradas, si quieren, en lo político partidario, pero que eso no nos divide en la discusión relativa a la ciencia y la tecnología, donde tenemos un punto en común, que es discutir una matriz cientificista, si ustedes quieren, dependiente de la ciencia y la tecnología. Bueno, en esa crítica, en esa cuestión, en ese cuestionamiento estamos del mismo lado, ¿no? Así que eso es un poco lo que nos aglutina en la red, y quería simplemente dejar esa invitación. Bueno, para empezar, ahí en el chat les pedí, si pueden, que se presenten, así sabemos qué organismos están presentes. Creo que está bueno eso para poder trabajar sobre ejemplos o discusiones más propias de cada una de las áreas tecnológicas en cuestión, ¿no? Así que si pueden hacerlo, les agradezco. Y en segundo lugar, les comento mínimamente cuál va a ser la metodología de esta charla. Voy a comenzar yo. La idea es que hablemos media hora cada uno con Gabriel. La primera media hora vamos a trabajar la primera parte del título de la charla. No lo tengo a mano, pero era Ciencia, Tecnología e Innovación en el mundo de hoy, una cosa así. Y la segunda parte, necesidad de un proyecto nacional. Bueno, esa parte es la que va a trabajar Gabriel. O sea, Gabriel va a trabajar más la cuestión de ¿no? qué política tomar, o qué decisión tomar, o qué posición desde un pensamiento nacional latinoamericano. Y yo voy a trabajar más el diagnóstico de la situación global, ¿no? Esa sería un poco la organización de esta charla. En principio tendríamos entonces 1 hora de presentaciones y después abrimos el intercambio, la discusión, bien, a lo que surja el debate. Por supuesto pueden ir adelantando preguntas en el chat, si quieren, y iremos viendo de generar un intercambio a partir de eso también. Bueno, sin más preámbulo, voy a comenzar con mi presentación. Voy a tomar un modelo, esta charla dimos una muy similar que para el sindicato de televisión, el SAT-SAID, hace razón de 1 mes y medio. Esa charla está o va a ser publicada en breve también en video, como parte de una decisión que hemos tomado de la red Plax, de generar esa vinculación con el mundo de los trabajadores, con el mundo obrero en general, con los sindicatos, como una vinculación necesaria, entendiendo lo que vamos a entender a lo largo de esta charla, que sin ciencia y tecnología no hay soberanía posible, y que los cambios científicos y tecnológicos, particularmente en esta etapa de la historia, impactan directamente en el mundo de los trabajadores. ¿Bien? Por lo tanto, los sindicatos tienen que incorporar, es nuestra visión al menos, deben incorporar esta mirada, esta visión, esta problemática, porque sencillamente, si no, la innovación tecnológica se lo lleva puesto, en términos de los cambios que está produciendo, ¿no? En diferentes esferas laborales. Así que un poco esa es la matriz que estamos tomando, es parte de charlas, de vinculaciones que estamos buscando generar con distintos actores organizados, sociales, populares, y en ese marco es que hacemos esta charla. ¿Bien? Entonces, brevemente voy a caracterizar, muy brevemente, el capitalismo en 3 etapas, para llegar a describir cómo funciona el capitalismo en el periodo actual. Luego voy a traducir el impacto de esa transformación capitalista en América Latina, bien, en el segundo momento de la charla. Y por último, describir un poco el escenario global y qué oportunidades y qué desafíos se presentan para América Latina, para nuestro país, en ese contexto particular que estamos viviendo. ¿Bien? Así que son 3 momentos de esta charla. Espero que les aporte. Bueno, lo primero que tenemos que decir, para ubicarnos muy rápidamente, la historia del capitalismo, que es el sistema social y económico en que vivimos, por supuesto, tiene aproximadamente unos 500 años. ¿Bien? Coincide con la conquista de América. Esta no es una coincidencia casual ni temporal, sino que la conquista de estos territorios en los que estamos viviendo fue fundamental para el despegue capitalista de Europa. ¿Bien? Para lo que se conoce como el eurocentramiento del mundo, que es el hecho de que Europa logra dominar en 200, 300 años prácticamente todas las regiones del mundo, ¿cierto?
El capitalismo tiene tres grandes etapas. La primera es la que se define como capitalismo mercantil, aproximadamente coincide con la modernidad, es decir, del siglo XV al XVIII. Bien, es la época, para que tengan presente en sus cabezas, del colonialismo, ¿no? La época del Imperio Español en América. Ese periodo se conoce como capitalismo mercantil. Es un periodo todavía en que la burguesía, como clase dominante, no tiene el poder político, ¿no? Es una clase que se vuelve dominante en lo económico, pero todavía no domina en lo político, ¿no? Todavía este es el periodo de los reyes, ¿bien? Tengan mínimamente ese pantallazo en la cabeza. Luego tenemos un periodo ya más conocido por todos ustedes, que es el del capitalismo industrial. El periodo del capitalismo industrial comprende entre la primera revolución industrial, que acontece o se inicia en la Inglaterra de fines del siglo XVIII, ¿bien? La máquina de vapor, James Watt, esa historia, ¿bien? El dominio del vapor como fuente de energía, el ferrocarril un poquito más adelante, ¿bien? E inicia el periodo industrial, la revolución industrial, que define toda una etapa capitalista de aproximadamente 200 años, es decir, aproximadamente hasta 1980, 1970, 1980, donde entramos en una tercera fase capitalista, que es la que estamos viviendo en la actualidad, que se conoce con distintos nombres y que a continuación voy a describir. El capitalismo industrial, antes de pasar a la etapa del capitalismo actual, generó discursos, teorías, explicaciones de la realidad social, ideologías tan potentes, fue un periodo tan importante, que todavía hoy seguimos de alguna manera pensando el mundo como si estuviéramos en el capitalismo industrial. A pesar de que hace 50 años que entramos en una nueva fase capitalista, si ustedes se fijan, las ideologías fundamentalmente recalan en líderes, en símbolos del siglo XIX o del siglo XX. Si todavía estamos muy anclados en esa realidad social y económica, y yo creo que ahí arranca un primer desacople, un primer problema que tenemos las organizaciones populares, los proyectos populares, que es que tenemos una dificultad seria para entender el capitalismo contemporáneo, para entender qué está pasando en el mundo actual, y de alguna manera añoramos un capitalismo de hace 80 años, 70 años, que es muy inviable en los términos actuales, ¿no? Es decir, tenemos una idea, por ejemplo, de un Estado-nación, regulador de la economía, un modelo de sindicato asociado a ese Estado-nación, lo que en Argentina identificamos, por supuesto, con el peronismo, ¿no? Del 1945 al 55, como máxima expresión de ese desarrollo nacional, soberano, autocentrado, de un capitalismo nacional, donde la alianza capital-trabajo permitió determinadas mejoras en el mundo del empleo. Eso está muy presente todavía hoy, como saben, en el imaginario de las organizaciones, de los sindicatos. Bien, sigue siendo una fuerza actuante en nuestra memoria colectiva. Y yo creo que acá tenemos un primer punto a analizar, ¿no? ¿Qué pasa con ese desacople entre esa memoria histórica que todavía tenemos y un mundo que va hacia otro lado, ¿no? Que eso nos mete en una gran complejidad. Bien. Una tercera etapa capitalista, entonces, que es la que estamos actualmente, hace 50 años, no por casualidad coincide con el neoliberalismo, con la globalización, con el terrorismo de Estado en América Latina, que fue el momento en que en América Latina se impone la nueva forma de acumulación de capital. No es casualidad, es decir, el cierre de una etapa capitalista se dio mediante el terrorismo de Estado en América Latina, o lo que Naomi Klein denomina la doctrina del shock, porque no fue solo en América Latina, ¿no? Es decir, en muchos países del mundo entero, incluyendo países centrales, potencias industriales, la adopción de una nueva forma de acumulación capitalista se dio mediante shocks, ¿no? Grandes represiones, ¿no? Fenómenos sociales que producían un shock que generaban una situación de indefensión de la población, ¿no? Para aplicar un nuevo modelo de acumulación de capital que se conoce como capitalismo flexible, capitalismo cognitivo, capitalismo informacional, neoliberal,
¿Te has desactivado el audio o se desactivó por algún Ahí está, motivo? perdón. Ahí está. ¿Hace mucho o no? No, no, Ah, bien. 10 segundos, 10 segundos. Todos coinciden, desde liberales a marxistas, de izquierda a derecha, todos coinciden en que hace aproximadamente en la década de 70 y 80 se produce un cambio de fase capitalista. ¿Bien? Es decir, si bien hay diferencias de lectura, lógicas, entre diferentes autores y marcos teóricos e incluso posicionamientos ideológicos, todos coinciden, ya hoy es una posición indiscutible, que en torno a la década del 70 y 80 entramos en una nueva etapa capitalista. ¿Qué va a caracterizar esta etapa? Yo la denomino desde el marco teórico que adopto como un capitalismo informacional. Bueno, la base de esta nueva etapa capitalista es que la economía pasa a estar basada en el conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la fuerza de trabajo, la materia prima, deja de tener valor? Por supuesto que no, por supuesto que no. Solo que los sectores más competitivos, los que están a la vanguardia, que son los que imprimen la dinámica del conjunto de la economía, están fuertemente concentrados en sectores intensivos de conocimiento. De hecho, esto tiene un correlato muy claro en la construcción de las cadenas globales de valor. Habrán escuchado ese concepto. Ustedes verán que la manufactura que tenemos a nuestro alcance, desde una computadora hasta todo lo que nos rodea en sus casas o donde estén, buena parte de eso es importado, ¿cierto? Y cuando ustedes ven dónde se realizó, bueno, dice hecho en Vietnam, hecho en Indonesia, hecho en China, ¿bien? Y eso en verdad es el eslabón final de toda una cadena de valor que tiene distintos eslabones que pasa por distintos países. Este es un rasgo del capitalismo informacional, las cadenas globales de valor, con una división internacional del trabajo entre países, donde los países centrales lo que hicieron fue terciarizar, o mejor dicho, deslocalizar la producción manufacturera, que agrega poco valor al producto, y se quedan con los eslabones más lucrativos de las cadenas de valor, que son esencialmente el primer eslabón y el último. El primer eslabón es el diseño, la investigación y desarrollo, el desarrollo de nuevos productos, todo lo que tenga que ver con el momento inicial. Y el último eslabón es el de la comercialización y el mercadeo, el marketing, la publicidad, etc. Las grandes compañías globales dominan estos dos momentos, mientras que la producción la deslocalizan en países de bajos salarios. ¿Cierto? Esta fue la lógica del capitalismo informacional. Y si ustedes se fijan, ambos eslabones son intensivos en conocimiento y se protegen mediante propiedad intelectual. Por eso la centralidad que adquiere en esta época del capitalismo, en esta etapa, los derechos de propiedad intelectual, que están en franca expansión en los últimos 50 años, que son condición obligatoria, es condición obligatoria para ingresar en la OMC, en el libre comercio mundial, en la Organización Mundial del Comercio, la firma de tratados que implican la adopción del modelo anglosajón de propiedad intelectual y la aceptación de toda la jurisprudencia anglosajona, norteamericana, fundamentalmente en torno a la propiedad intelectual. Fíjense que estoy hablando de cosas que parecen muy lejanas, pero esto tuvo un impacto directo en Argentina. Cuando Argentina firma el tratado del que estoy dando cuenta, que es el tratado de los ADPIC, ¿no? Acuerdos sobre aspectos relativos a los derechos de propiedad intelectual y comercio. El tratado de los ADPIC, Argentina lo firma en el año 94, para ingresar a la OMC. Al año siguiente debe modificar la Ley Nacional de Patentes, lo hace, y eso va a permitir ni más ni menos que el desarrollo de la soja transgénica en Argentina. Fíjense, ¿no? No estamos hablando de cosas secundarias, porque el desarrollo de la soja transgénica va a ser lo que va a permitir, como saben, el boom del agronegocio en Argentina, que va a definir las coordenadas sociales, económicas y políticas de los últimos 25 años. Entonces no estamos hablando de cosas lejanas, ¿no? Estamos hablando de el corazón de la reproducción del capital en este momento, que es el control sobre el conocimiento. De ahí la importancia que pasa a tener para todas las naciones el impulso decidido de una política científica y tecnológica. Entra en la agenda prácticamente de todas las naciones. La importancia que pasan a tener los estándares técnicos, esto la gente que esté en organismos tecnológicos lo sabe. Sí, hay toda una expansión, no solo de la propiedad intelectual, sino de los estándares técnicos vinculados a la informática, vinculados a la comunicación,
que tienen que ver con un capitalismo que está en permanente interconexión en tiempo real, a escala global, gracias a las tecnologías digitales. Se acelera la dinámica innovativa, con lo cual aquel país o aquella empresa o aquella región que no tiene la capacidad de ingresar en esa carrera innovativa va viendo crecer la brecha tecnológica que lo separa de las naciones más avanzadas. Y esto es lo que sucedió ni más ni menos que en América Latina. Yo siempre pongo un ejemplo. Cuando Perón en el año 50-51 decide iniciar el desarrollo de la aviación a chorro en Argentina, ahí en Córdoba, donde están ustedes, en pocos años, en poquitos años, logró estar en la frontera tecnológica. ¿Bien? Con el Pulqui 2 fundamentalmente, que era un avión que en ese momento estaba en la frontera tecnológica. Hoy Argentina, por más que lo quisiera, la brecha tecnológica ha crecido tanto en relación con la aviación de vanguardia militar a nivel mundial, que no, ni en 2, ni en 10, ni en 20 años podemos alcanzar el desarrollo de los aviones más avanzados de tecnología norteamericana, o rusa, o israelí, o francesa. ¿Se entiende lo que es el impacto de la brecha tecnológica? Lo mismo piénselo en relación a un teléfono. Hace 80, 90 años, si vos no tenías la posibilidad de producir teléfonos, con poca tecnología podías estar en una producción que, bueno, podrías por lo menos insertarte en la producción de esa manufactura, de ese producto. Hoy el desarrollo de un teléfono smartphone nos queda muy lejos tecnológicamente. Bien, ese es el efecto que produce la innovación permanente, que es la lógica del capitalismo en esta etapa, ¿no? Si pone a las grandes compañías, a los países, fundamentalmente las grandes potencias, a competir por la innovación de frontera, uniendo, y esto lo va a contar bien Gabriel, ciencia y tecnología en un único concepto, que es la tecnociencia, va a producir esta carrera desenfrenada, ¿no? Tecnológica. Y aquellas regiones, en particular América Latina, que desde el año 70, 80 en adelante ha venido retrocediendo relativamente en relación al lugar que ocupaba en aquel momento, o el África, que son las dos regiones más perjudicadas por la globalización, hemos visto seriamente limitadas nuestras posibilidades de desarrollo. Este es el cuadro, ¿no? Ustedes me dirán, bueno, no nos tires una pálida, ¿no? Yo no sé, no la estoy tirando una pálida, estoy reflejando un estado de realidad. A ver, Argentina en el año 74-75 tenía 5% de pobreza. Esto lo saben ustedes. Y tenía una desocupación mínima. Y tenía un salario que hoy, cuando uno lo mira históricamente, te agarras la cabeza. O sea, el salario más alto de la historia en Argentina estuvo en el año 74. Bien, y entre el 45 y el 74 tuvimos un nivel salarial muy alto en Argentina. Eso ha venido retrocediendo en el tiempo. En los últimos, no es casualidad, 50 años. Y ese retroceso tiene que ver con la brecha tecnológica. Ese retroceso tiene que ver con todo lo que venimos describiendo de cómo se reformula el capitalismo. Entonces hubo una región que se vio beneficiada por la deslocalización productiva, que fue Asia, se vio beneficiada. ¿Por qué? Porque Asia en aquel momento ofrecía sociedades más disciplinadas. América Latina estaba en un contexto muy, muy revolucionario, como saben, y ofrecía bajos salarios. Bajos salarios. En América Latina solo 2 países lograron insertarse desde la manufactura barata en la globalización, que son México, con todo el sector de las maquilas, integrado a Estados Unidos en una condición dependiente, y Brasil parcialmente, que también experimenta un proceso de industrialización, ¿no? El resto de América Latina, en particular Argentina, que es un poco el país emblema en este retroceso, hemos visto retroceder, angostarse nuestras posibilidades de desarrollo. El Asia, por ejemplo, es distinta la situación, como saben, ¿no? Asia pasó por un proceso acelerado de industrialización. Otro ejemplo para que lo tengan gráfico esto, podemos decir, la fábrica que cerraron en el conurbano bonaerense, o que cerraron en Córdoba, o que cerraron en Rosario, abrieron en Beijing, o Shanghái, o en Taipei, ¿se entiende esto? Esa es la deslocalización productiva, que permitió el desarrollo de la informática y las telecomunicaciones. Bien, donde el control a distancia, la gestión a distancia, la integración global, las mejoras en el comercio internacional, van a permitir esa integración en tiempo real de cadenas que están distribuidas en todo el mundo, ¿no?
Por lo tanto, en América Latina, la globalización implicó reprimarización. Reprimarización. Al perder competitividad industrial, nos recostamos cada vez más en el sector primario exportador. Una vez más, Argentina es un poco el caso más extremo, donde sin embargo aparece un circuito dual, ¿no? Porque por un lado tenemos una reprimarización muy grande, y por otro lado hay algunos segmentos muy intensivos en conocimiento que son exportadores también, ¿bien? Y que se han vuelto incluso hoy las empresas más rentables de la Argentina, ¿no? Es decir, acá aparece una dualidad, ¿no? Porque es reprimarización, aumento de exclusión social y desempleo, aumento de precarización laboral, desindustrialización, y en paralelo un sector más chico, sin capacidad de absorber todo lo que se destruyó, que es el sector informacional, que ha venido creciendo, con los límites que tiene, ¿no? Que tiene en términos de inserción dependiente, todo lo que quieran, pero ha venido creciendo. Ha venido creciendo en general con buenos salarios. De hecho, sé que en CONAE hay alguna discusión en el sentido de pérdida de recursos humanos hacia el sector privado porque hay mejores salarios. Entonces es un sector, el informacional, intensivo en tecnología, intensivo en conocimiento, que viene creciendo. Pero no tiene la capacidad de absorber lo que absorbía la vieja industria fordista de hace 80 años. La diferencia entre lo que se destruyó y lo que se creó es el aumento de la exclusión social y el desempleo. Este es el problema más importante que tenemos en este siglo, ¿eh? Sin dudas. Hay un teórico de la innovación que se llamó Joseph Schumpeter, es considerado el más importante teórico por ser el primero, o no sé si fue el primero, pero el más significativo de alguna manera, que él acuñó el concepto decía que la innovación es destrucción creativa, ¿no? Es decir, la innovación destruía segmentos de producción, cadenas de valor, y creaba otras, ¿no? Y esto se verifica, efectivamente es así. Cuando se desarrolla una nueva tecnología, se destruye aquellos sectores que quedan obsoletos, ¿bien? Y se crea todo un mercado, una producción en torno a la nueva tecnología. El punto es que la balanza, la ecuación entre creación y destrucción no siempre es una suma cero, donde todos los puestos de trabajo que se destruyen se crean en otro lado. ¿Bien? No solo no es una suma cero, y además tenemos una situación que es la siguiente: la innovación se tendió a concentrar en los países centrales y la destrucción se concentró en las regiones periféricas, particularmente en América Latina. Entonces, en el caso latinoamericano es muy claro. Nosotros sufrimos el embate de la globalización, por pérdida de competitividad industrial nos desindustrializamos, vimos cerrar las fábricas que se deslocalizaban o quebraban, y la innovación que creaba puestos de trabajo, bueno, ahí está, es un segmento reducido de empresas informacionales, lo que hoy se conoce como los unicornios, que son estas empresas nuevas que están despegando, pero no tienen la capacidad de absorber a los millones que absorbía el viejo esquema industrial fordista, ¿no? Otra consecuencia en América Latina del capitalismo informacional va a ser, por supuesto, la reforma del Estado. Y ustedes esto lo conocen muy de cerca, ¿no? Si las reformas neoliberales del Estado en la década del 90, que tienen que ver esencialmente con la adaptación del rol del Estado desde un capitalismo industrial a un capitalismo informacional o neoliberal, si ustedes quieren. No es ni más ni menos que eso. Y de hecho, hasta el día de hoy, a pesar de movimientos que pueden haber sido de avanzada, en América Latina estoy hablando, populares, etc., la matriz de Estado neoliberal no logró ser reformada. Es decir, no hemos logrado todavía retroceder o hacer retroceder al neoliberalismo dentro del Estado. Si quieren, discutámoslo de esto, podemos abrir la discusión porque es un punto polémico. Pero yo creo que las reformas neoliberales que se lograron instalar en los 90 para reajustar o readecuar al Estado a la nueva etapa capitalista, todavía no las hemos logrado desarmar. Es decir, tenemos un Estado neoliberal. Por supuesto, con contradicciones, con tensiones, por supuesto, ahí entramos a la discusión, por supuesto. Pero estructuralmente, el Estado abandonó su rol de orientador del desarrollo social, de planificador, de interventor, más allá de intervenciones de baja intensidad, y se ha puesto en función de favorecer la acumulación flexible de capital, el esquema reprimarizador, la exclusión social, si ustedes quieren, la precarización laboral con las leyes laborales, ¿bien?
Es decir, yo creo que la reforma del Estado no ha logrado ser desarmada. Y en parte no lo ha logrado porque no tenemos todavía un proyecto, nos hemos quedado sin proyecto alternativo al del capitalismo, ¿no? Este es un punto más profundo para discutir. Frente al capitalismo industrial, vos tenías un proyecto. Tenías ahí enfrente el comunismo que te servía como, ¿no? como contrapunto, como tensión, como fantasma, lo que quieras. Pero te daba otro proyecto y te daba una mirada sobre qué hacer frente a determinadas cuestiones. Hoy, en el triunfo del capitalismo frente al comunismo, el pensamiento único de los 90 se ha vuelto el horizonte de época y no hemos logrado todavía construir un horizonte distinto. Entonces, cuando accedemos al Estado, muchas veces no sabemos qué hacer distinto de lo que proponen los organismos internacionales, que son los que bajan línea a los estados acerca de qué hacer en cada área, y esa línea es la del capitalismo informacional, más progre, menos progre, dependiendo del funcionario, dependiendo del organismo, dependiendo del contexto geopolítico, o algún otro compañero que tenga otra mirada, que esté dentro del Estado, que lo que intenta esencialmente es volver al pasado. O sea, trata de llevar las cosas como si fuera una vuelta al pasado 80 años atrás. Y en general esas cosas o duran poco o no funcionan. Por lo tanto, yo creo que tenemos un problema de proyecto desde los sectores populares, ¿no? Y eso contribuye a la reproducción de este Estado neoliberal en el que estamos. Lo último en relación a este segundo punto de América Latina, un efecto fundamental del capitalismo informacional ha sido la fragmentación de la clase obrera. Fundamental. El capitalismo industrial tenía una tendencia muy fuerte hacia la homogeneización. Si tendía a igualar, entonces vos tenías un gran proletariado, una gran clase obrera, con una división única, si ustedes quieren, a su interior, que era cuello blanco, cuello azul, ¿no? Lo que se conocía en la época como empleados y obreros. Todavía hoy heredamos en algunos sindicatos esa división, ¿no? Empleados por un lado, obreros por el otro. Eso es una división típica del capitalismo industrial, pero cuando uno ve eso frente a la actualidad, donde la fragmentación es mucho más grande, uno resalta la homogeneidad que producía el capitalismo industrial, ¿no? Esos barrios obreros que ustedes ahí en Córdoba los tienen, ¿no? Hoy venidos a menos. Esos barrios muy homogéneos, donde estaba la escuela, ¿no? El club, la fábrica, la integración en torno al trabajo. Ese tipo de homogeneidad propia del capitalismo industrial se quiebra en el capitalismo informacional. Y lo que tenemos es una sociedad muy fragmentada, una clase trabajadora muy fragmentada, y esto va a tener, como saben, su repercusión incluso a nivel sindical. Ni más ni menos que uno de los quiebres más grandes de la clase trabajadora va a ser el aumento de la exclusión. Hoy en Argentina tenemos aproximadamente 1/3 de los trabajadores excluidos del mercado laboral. 1/3. Es una barbaridad, ¿no? Y esos sectores comienzan a su vez a desarrollar su propia sindicalización, como saben, que son los sindicatos de la economía popular. Entonces tenemos por un lado esa realidad. Por otro lado tenemos sindicatos de sectores que están fuertemente integrados en cadenas globales de valor, que logran paritarias envidiables. Cuando uno ve las paritarias de los aceiteros o de otros sectores que están muy integrados en las cadenas globales de valor, uno dice, wow, ¿no? Por otro lado, el fortalecimiento de los sectores o sindicatos de servicios. Esto se ve claramente en el interior de la CGT, ¿no? Que pasamos del control de la CGT de parte de la UOM, fundamentalmente, metalúrgicos, gremios industriales, a una etapa donde la CGT ha estado fundamentalmente conducida por gremios de servicios, transporte, ¿bien? Y otros servicios. Entonces, hay toda una reconfiguración del mundo del trabajo, una fragmentación, de la mano también del crecimiento de la terciarización, los contratos flexibles, etcétera, etcétera, que va a tener también su reflejo en el mundo de las organizaciones de los trabajadores, en diferente nivel. En diferente nivel. Lo último, para terminar con este diagnóstico, unas breves palabras sobre el momento actual, la transición en la que estamos. En este momento, de acuerdo a la lectura de distintos autores, y uno lo puede incluso percibir ya en la realidad, sin demasiada formación teórica al respecto, estamos en una transición, ¿no? Que podemos denominar como geopolítica y tecnoeconómica. La transición geopolítica que está sucediendo tiene que ver esencialmente con el ascenso
de Asia, con el centramiento de la economía mundial en el Pacífico, ya no en el Atlántico, que es el lugar donde estuvo centrada, en el Atlántico Norte, donde estuvo centrada la economía capitalista durante 450 años. Hoy se está desplazando hacia el Pacífico y fundamentalmente el surgimiento de China como nueva potencia que entra a disputar no solo a nivel comercial, sino a nivel tecnológico y científico, es decir, intenta ingresar en los nichos de alto valor agregado, tecnológicos, de frontera, que son los que definen la centralidad, la condición central de un país en la geopolítica. Efectos de esta transición geopolítica, ni más ni menos, son los que estamos viendo hoy con la guerra, ¿no? Es decir, la guerra de hoy, que es una continuidad de la incursión rusa en Crimea, que es una continuidad del conflicto en Siria, que es una continuidad de una sucesión de conflictos que se vienen dando en la frontera entre lo que es Eurasia y el mundo de la OTAN, ¿no? Controlado bajo Estados Unidos. Ese conflicto que uno puede describir en toda una línea de frontera difusa, que va desde la frontera de China con Taiwán hasta lo que hoy sucede en Ucrania, tiene que ver ni más ni menos con esta transición geopolítica y con la necesidad de los Estados Unidos de ponerle un freno a este mundo multipolar que está en ascenso, ¿no? Decimos multipolar porque frente a la unipolaridad que caracterizó el capitalismo informacional hasta ahora, el capitalismo globalizado, bajo el dominio prácticamente exclusivo de los Estados Unidos, hoy empezamos a ver otros actores que entran a desafiar este dominio. Fundamentalmente, insisto, China. Y la segunda transición es tecnoeconómica, que se conecta con la primera, que tiene que ver con las tecnologías que se conocen como de cuarta revolución industrial. Más allá del concepto, si es válido o no es válido, es evidente que la carrera tecnocientífica e innovativa se aceleró producto de la lucha geopolítica, del conflicto geopolítico. Esto uno lo ve en las noticias, cuando uno ve los recursos que están volcando las principales potencias para mantenerse a la vanguardia tecnológica en áreas como la inteligencia artificial, la Internet de las cosas, las telecomunicaciones de quinta generación, bien, áreas que sé que compañeros que están acá presentes dominan mejor que yo. Energías renovables, bien, todo lo que va a configurar la economía capitalista de los próximos 20, 30, 40 años. Entonces esta transición tecnoeconómica en la que estamos, en la que China quiere ingresar ya no como un adoptante de tecnología, sino como un generador de tecnología, bien, muestra la conexión entre ambos planos, ¿no? Es decir, estamos en una transición geopolítica porque estamos en una transición tecnoeconómica y viceversa. Y viceversa. La transición tecnoeconómica se aceleró por la puja geopolítica entre las potencias. Este es el escenario, y esto tiene un rostro ambivalente para América Latina y para nuestro país en particular. ¿Por qué ambivalente? Tiene un aspecto positivo y uno negativo. El aspecto positivo, ¿cuál es? Siempre en la historia que hubo un escenario de transición, ojo que estoy hablando de transición, ¿eh? No quiero decir, al menos esta es mi posición, hay una discusión al respecto, no quiero decir que Estados Unidos esté derrotado, ni mucho menos. Yo creo que es una transición abierta. No tengo la idea de la decadencia norteamericana y que ya está derrotado. Esa es mi mirada, podemos discutirla. Es una transición, en eso estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. O sea, el mundo de hoy no es el mundo de los 90, en eso estamos de acuerdo. Entonces, hay un aspecto positivo. ¿Cuál es ese aspecto positivo? Siempre en la historia que hubo transiciones hegemónicas entre potencias, pujas entre potencias, se abre una ventana de oportunidad para los países del tercer mundo, retomando esta expresión del contexto de la Guerra Fría, pero en un punto es una expresión válida, ¿no? Es decir, aquellos que no son ninguna de ambas potencias, tenemos una ventana de oportunidad en el sentido de un ejercicio de mayor autonomía. Porque en esa puja entre potencias uno tiene por lo menos la posibilidad de recostarse en uno, recostarse en otro, estratégicamente, de acuerdo al momento, de acuerdo a la oportunidad, de acuerdo al área de desarrollo, en discusión, etcétera, etcétera. Y de hecho esto uno lo puede vivenciar, lo ve, por ejemplo, hoy en la Cancillería, se ve, incluso se vio en el periodo de Macri, incluso se vio mucho más en el periodo de Cristina y de Néstor. Si uno puede ver en la acción de los países este juego donde, por un lado, firmo el ingreso a la ruta, ¿no?, de la seda a China, pero por otro lado,
me muestro condescendiente con algunas políticas norteamericanas y en este juego trato de sacar una tajada favorable para el país, ¿no? Discutible estos ejemplos, por supuesto, pero quiero decir, aparece una ventana de oportunidad, que uno la puede recorrer o no. Una ventana está abierta, no quiere decir que uno la cruce. Eso implica decisión estratégica, mirada de largo plazo, capacidad política, etcétera, etcétera. El aspecto negativo de esto, de esta transición, de estas transiciones, es fundamentalmente el que describí anteriormente. El riesgo de que la brecha tecnológica aumente aún más. Es decir, el riesgo de quedarnos con la ñata contra el vidrio una vez más. La revolución digital para nosotros fue, por decirlo a la ligera, una catástrofe, en términos sociales. Fue una catástrofe, en términos económicos y sociales. Quedamos como meros adoptantes de tecnología, por lo tanto, para no quedar retrasado de esa tecnología, terminamos reprimarizando para obtener los dólares que nos permitían sostener cierta inserción en el mundo. Y hoy la realidad es que si no logramos insertarnos más o menos exitosamente en alguna de las áreas que están en la frontera, lo probable o lo más probable que ocurra es que esa brecha tecnológica crezca aún más, con las consecuencias que eso tiene sobre el mundo del trabajo, sobre los sectores populares, es decir, aumento de la pobreza, aumento de la desocupación, aumento de la exclusión. Por eso es un momento bisagra el que estamos, ¿eh? Es un momento bisagra. No es posible sostener una política de piloto automático. Tampoco es posible pretender un viaje al pasado de 80 años. Lo que necesitamos es, y acá es la interpelación que hacemos a los sindicatos y a todos los sectores sociales, populares, lo que necesitamos es incorporar una mirada estratégica sobre estos temas e incluirlo necesariamente en la agenda de nuestros movimientos. Es difícil, porque las urgencias se imponen. Urgencias que se derivan ni más ni menos que de todo lo que venimos describiendo. ¿O no es el conflicto sindical, el conflicto de la precarización, el conflicto del retraso salarial, el conflicto de la falta de políticas de Estado en determinadas áreas? Por supuesto, si lo sindical reacciona frente a eso, bien, es lo natural, eso es lo urgente, lo defensivo. Pero necesitamos al mismo tiempo que los sindicatos, los sectores populares, volvamos a tener una mirada ofensiva, es decir, lograr incidir con nuestra agenda en la discusión no solo defensiva de nuestro sector, sino empezar a entender que si no discutimos estos temas, no lo discute nadie en el país, desde una mirada popular. No lo discute nadie. La posibilidad de reorientar la acción del Estado, de desarrollar una mirada estratégica, soberana sobre estos temas, y que esto en 20 años no se vuelva peor, tiene que ver con la capacidad de los sectores populares de incorporar esto en su discusión. Somos los únicos que tenemos la fuerza para reorientar el proceso nacional, ¿no? Bueno, eso es lo que quería comentarles, y bueno, estamos abiertos a la discusión y al intercambio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Santiago. No sé si seguía la exposición de otro compañero que, si no mal recuerdo que dijiste al principio de la exposición. Sí, de Gabriel, que está ahí. Gabriel, bien, le habilito a Gabriel entonces. Ahí tengo dos Baum o Vilmes. Bueno, le habilito a ambos y que se habilite quien corresponde. Gabriel Vilmes, soy yo. Bien, perfecto, gracias. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por la invitación. Yo voy a compartir, voy a pasar un PowerPoint, así que ¿puedo compartir la pantalla? Sí, a ver, ahí te habilito el permiso. Fíjate, a ver, intenta, a ver ahí. Ahí Intenta sí. comer. Ahí Bien. está. Bien. ¿Se ve ahí? Sí, perfecto. Por lo menos yo lo veo bien, así que... Bien. Bueno, a ver un segundo. Bien. Bueno, como decía Santi, muchísimas gracias. Para nosotros es un gusto, es una
una posibilidad que se nos abre para poder interactuar con ustedes, con ATE. Muchos estamos incorporados desde nuestros espacios al gremio, pero yo lo que quiero plantearles es una mirada de algunas de las cosas que estuvo planteando Santiago. Vamos a reforzar esto, desde un lugar situado, desde esta parte del mundo, desde América Latina, en el marco de un pensamiento que nosotros reivindicamos, que es el pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología, desarrollo, dependencia inicialmente, y hoy ciencia, tecnología y sociedad, con el cual creamos, digamos, en el marco de ese pensamiento creamos la red que integramos, la red PLAX. Además nosotros, seguramente ustedes, a lo mejor algunos de ustedes ya nos conocen a través de la revista Ciencia, Tecnología y Política, que editamos desde la Universidad de La Plata desde el año 2018. Y acá también van a ver un loguito de la Cátedra Libre que creamos en 2011, o sea, nosotros tenemos una trayectoria de trabajo con esta línea de pensamiento que iniciamos en el año 2011 con una cátedra libre que se llama Ciencia, Política y Sociedad. En 2018 creamos la revista y en el 2020, en plena pandemia, la red PLAC, que está integrada por más de 100 compañeros. Bueno, yo voy a retomar algunas de estas cosas que estuvo planteando Santiago, pero desde la perspectiva de este pensamiento, como les decía, y voy a tomar a uno de sus personajes más representativos para hacer este análisis. Estoy hablando de Oscar Barsazki. Oscar Barsazki fue un científico que comenzó a preocuparse por este tipo de problemáticas junto con otros pensadores en la década del 60 y del 70, que desarrollaron una serie de herramientas analíticas para poder pensar el lugar de la ciencia y la tecnología en el mundo, y particularmente en nuestro país y en América Latina, cuando estas cosas todavía no estaban muy en discusión en los países centrales, sobre todo. Desde un marco que tiene muy fuertemente que ver con lo que se llamó en su momento la teoría de la dependencia. Entonces, un primer concepto que quiero traerles a colación es el de que él desarrolló, que es el de estilo científico-tecnológico. Barsazki plantea que la utilización de determinado tipo de tecnología y la producción de conocimientos asociados a esa tecnología depende del sistema económico y social con el que se organiza una sociedad. ¿Quién financia las investigaciones? ¿En qué se invierte? ¿Con qué fines? ¿Qué se inventa? Dependen de decisiones políticas acerca de las prioridades y objetivos de esa sociedad. Quienes acceden a los productos tecnológicos, quienes se benefician con ellos o cuáles son los usos previstos, también depende de la visión ideológica de quienes sustentan el poder. Esto lo primero que genera en los ámbitos más clásicos, digamos, más neopositivistas, mertonianos de la ciencia, es una ruptura con la idea de que la ciencia busca la verdad. Y aquí lo que nos está planteando Barsazki es que en realidad la ciencia y la tecnología son consustanciales con el modelo de sociedad en el que se desarrollan. Entonces, ¿cuál es el lugar de la ciencia y la tecnología en el mundo actual? Barsazki mismo dice, la ciencia actual no crea toda clase de instrumentos, sino solo aquellos que el sistema le estimula a crear. Y la distribución del esfuerzo científico está determinada entonces por las necesidades del sistema. Y ese sistema, como planteaba Santi, es el capitalismo hoy, es el capitalismo informacional, o neoliberalismo, o economía de libre mercado, como quieran llamarlo. Estamos hablando de un ordenamiento económico y social a escala mundial,
basado en la deslocalización de la producción, la financiarización especulativa, el lucro y la acumulación, y por un desarrollo muy acelerado de nuevas tecnologías que están produciendo un impacto extraordinario en la producción y las formas de vida de la sociedad. Por eso, ya no hablamos tanto de ciencia y tecnología, sino de tecnociencia. El estilo científico-tecnológico del capitalismo informacional es la tecnociencia. ¿Cuáles son las características de esta tecnociencia? Primero, hay un proceso de una modificación en el proceso de la generación de los conocimientos, en términos de romper con esa idea de que los conocimientos se generaban en el laboratorio, y una idea que tampoco fue, real, pero que primaba, digamos, como modelo, de alguna manera, que es la idea de que el conocimiento se desarrollaba en forma relativamente lineal, en términos de un conocimiento básico, primero, un desarrollo en aplicaciones, un desarrollo tecnológico posterior, y finalmente los productos, en lo que podría ser una cadena lineal. Eso no ocurre en la actualidad en el ámbito del capitalismo, del estadio del capitalismo actual. Hay una estrecha interrelación entre ciencia, tecnología, innovación y producción, que se entrecruza permanentemente. Problemas, desarrollos tecnológicos en nuevos campos como la biotecnología, la fotónica, la ciencia de materiales, tienen características completamente diferentes a esta mirada lineal. Nuevas tecnologías generan problemas nuevos que producen conocimientos nuevos, y conocimientos que se desarrollan se transforman inmediatamente, sin pasar por un desarrollo estrictamente tecnológico, en productos comerciales. Hay una dinámica de interacción permanente con procesos extremadamente rápidos. Por otro lado, aparece la incorporación de las empresas, fundamentalmente multinacionales, en la producción de conocimientos. Y en la década del 90 aparece el concepto de innovación en la gestión de la política científico-tecnológica, que incorpora esta idea neo-schumpeteriana. Hace un ratito Santiago mencionó a Schumpeter justamente como uno de los teóricos de estas miradas. La idea de que se incorpora la idea de que la empresa es el lugar donde se genera la innovación, y el Estado aparece como un apoyo a las actividades que la empresa desarrolla. Esto, como ustedes saben, es algo muy discutido. Fundamentalmente Mariana Mazzucato discute este concepto, esta idea, demostrando de que no es así, pero esto aparece fundamentalmente como un impuesto y permea completamente la forma de producción científico-tecnológica a partir de la década del 90. El resultado entonces es que la dinámica tecnocientífica global está crecientemente motorizado por empresas transnacionales que controlan lo que aún se denomina investigación científica y monopolizan lo que aún se designa como desarrollo tecnológico. Para dar una idea de dónde estamos parados, les quiero mostrar estos datos que tienen que ver con en qué se invierte en ciencia y tecnología a nivel mundial. 70% de lo que se gasta se realiza en desarrollos tecnológicos y aplicaciones producidas por empresas. La mitad en multinacionales y el 30% en instituciones públicas. ¿Y con qué características? Si ustedes miran este gráfico, van a ver que en nuestro país, acá están divididos por colores: en rojo lo que se llama investigación básica, en verde lo que se llama investigación aplicada, y en blanco lo que se llama desarrollo experimental. La investigación básica, ustedes ya saben, es aquella que produce conocimiento. La investigación aplicada tiene que ver
con alguna orientación de la producción de esos conocimientos, pero se llama desarrollo experimental a lo que son innovaciones, cambios en la dinámica fundamentalmente que se da en la producción, en la regulación de productos y de procesos. Esta es una clasificación que figura internacional, figura en los manuales en el manual de Frascati, de la OCDE, y que permite caracterizar básicamente en estas tres grandes áreas la inversión en ciencia y tecnología. En Argentina, entonces, el 34% se dedica a investigación básica, el 50% a investigación aplicada, que en la práctica está cruzado, no es así. Muchas de las cuestiones que se llaman investigación aplicada siguen siendo, o sea, el principal producto siguen siendo papers, digamos, no necesariamente es un conocimiento aplicado en términos de su vinculación con el sistema productivo, y solo un 16% se dedica a lo que se llaman desarrollos experimentales. En contraposición, China dedica el 5% a la investigación básica, el 10% a la investigación aplicada y el 85% a lo que se llaman desarrollos experimentales. Y en el resto de los países centrales, la inversión en lo que se llama desarrollo experimental oscila entre el 80 y el 60%, lo cual nos muestra que esta característica, este tipo de inversión en estas áreas, que son las que producen transformaciones efectivas en el ámbito productivo, son las que han permitido, por ejemplo, en el caso de China, alcanzar los niveles de desarrollo que actualmente tiene. ¿Cómo es el desarrollo científico-tecnológico en América Latina? ¿Qué características tiene? Principalmente, lo que se observa es una escasa integración entre políticas públicas, necesidades sociales, recursos científico-tecnológicos y producción. Nuestro país es paradigmático en ese sentido. Tenemos un sistema científico-tecnológico muy calificado, de muy buen nivel, que demostró incluso durante la pandemia que puede estar dispuesto a resolver problemas y necesidades sociales, pero hay una desconexión entre la política en relación al uso de la ciencia y la tecnología y las necesidades reales del país y de la sociedad y en particular de la producción. Por otro lado, tenemos culturas empresarias ajenas a los objetivos productivistas y a un proyecto de país industrial con equidad creciente y redistribución. También la Argentina en este sentido es paradigmático. Ese sector puede decidir, por razones hasta ideológicas, puede decidir perder en términos de ganancias por mantener una mirada ideológica como por ejemplo contraria al peronismo, contraria a lo que llaman populismo. Por otro lado, hay una escasa integración, escasas alianzas estratégicas sur-sur entre los propios países de América Latina y con otros países del sur. Quizás lo más reconocible es que la ideología dominante identifica progreso con desarrollo tecnológico. Estas versiones neodesarrollistas, desarrollistas en su momento y neodesarrollistas, nos presentan la idea de que el progreso técnico es esencial para poder desarrollarnos. Tenemos que ir adquiriendo a toda la velocidad los equipos, procesos de producción y experticia de los países dominantes para cerrar la brecha tecnológica. Y por lo tanto, este desarrollo estaría marcado por las tecnologías de punta. Eso se ha visto, por ejemplo, fue una característica del Plan Argentina 2020, donde la estructuración del plan
no estaba puesta en términos de necesidades reales y efectivas que tenía el país, sino en áreas, nanotecnología, biotecnología, que son las áreas fundamentalmente de desarrollo más veloz que se manejan en los países del norte. Una pregunta que vale hacerse entonces es, ¿por qué la ciencia y la tecnología no ha logrado consolidarse en Argentina y en el resto del continente? Y la respuesta a esa pregunta es que el obstáculo determinante y constitutivo es geopolítico. Es un producto de la dependencia cultural y económica, consecuencia del lugar asignado a América Latina y a la Argentina y a otros países periféricos en el orden capitalista mundial por las economías centrales en coordinación con los organismos de gobernanza global, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OMC, la OCDE. Esta posición subordinada es reforzada por los intereses de las fracciones concentradas locales, financieras, extractivas y de baja elaboración de materias primas. Ahora bien, esto es a manera de diagnóstico. ¿Es posible manejar en América Latina, en el sur, otro estilo tecnológico a la tecnociencia, al estilo que nos impone el capitalismo informacional? Barsky responde a esta pregunta de la siguiente manera. Este estilo, el del sistema científico-tecnológico, no es el único posible ni el más adecuado para construir una sociedad nueva y mejor. Cuando empezamos a plantear nuestros propios objetivos, encontramos que esas tecnologías que se desarrollan no tienen respuesta para muchísimos de los problemas prácticos que estos objetivos, los nuestros, nos obligan a resolver. Y debemos entonces aceptar una decidida actitud creativa y construir nuestro propio estilo tecnológico. De modo que eso nos obliga a pensar situados desde este lugar, desde el sur, desde América Latina, y en el marco de proyectos nacionales. La posibilidad de construir ese nuevo estilo científico-tecnológico que nuestros países requieren implica definir cuál es el proyecto nacional alrededor del cual vamos a desarrollar el país, explicitado en necesidades humanas, individuales y colectivas, de las que se debe ocupar la sociedad. Cada proyecto nacional define un estilo científico-tecnológico que se adapta a los objetivos de ese proyecto. Es decir, no cualquier desarrollo científico-tecnológico nos sirve para el proyecto nacional y popular que queremos, que buscamos o que deseamos. En cualquier país siempre hay un proyecto nacional. Puede ser explícito o implícito, pero los proyectos nacionales están claramente definidos. ¿Cuáles son en esta etapa los posibles proyectos nacionales o los escenarios más probables en los que se desarrollan los proyectos nacionales? ¿Y cuáles son esos proyectos? Básicamente hablamos de dos. Por un lado, un proyecto centrado en la producción, el trabajo, la soberanía y la inclusión, donde el Estado juega un rol preponderante, donde la ciencia y la tecnología son valoradas como herramientas para el crecimiento, el desarrollo y la resolución de necesidades nacionales y regionales, y donde hay lugar entonces para el agregado de valor, para la industrialización, para la sustitución de importaciones, y en menor medida, o si ustedes quieren, en disputa, demandas sociales y un cierto grado de sustentabilidad ambiental. Por otro lado, existe otro proyecto, que es el proyecto neoliberal, que se basa en la primarización y extranjerización y financiarización de la economía, donde el rol asignado a nuestro país es el de productor de materia prima sin valor agregado. En ese modelo,
el Estado ocupa un rol mínimo. Hay, como ya ha sido demostrado, desindustrialización, extractivismo, endeudamiento inducido y fuga de capitales. El desarrollo de la ciencia y la tecnología no son relevantes en un modelo de esta naturaleza, como ya se demostró durante el macrismo, donde el ministerio fue reducido a una secretaría y se desfinanció completamente al sector científico-tecnológico. Los posibles desarrollos van a estar sujetos a demandas e intereses puntuales de una parte del sector privado. Estos dos modelos son los que hoy están en disputa en el país. Con más o menos definición, con más o menos claridad, son dos alternativas completamente antagónicas, pero son las más probables a las que nos vamos a tener que enfrentar en los próximos años. ¿Qué proponemos nosotros dentro de la primer variante, de ese primer modelo que planteaba que estaba en celeste? Desde la Red Plac nos proponemos actuar impulsando una agenda de ciencia y tecnología puesta y dispuesta a resolver las necesidades y problemas de nuestra sociedad en el marco de un proyecto de país popular, igualitario, democrático, soberano, con perspectiva feminista, solidario y desde una mirada federal. ¿Cuál entonces podría ser el proyecto nacional popular en el cual desarrollemos un nuevo estilo científico-tecnológico? ¿Cómo sería ese nuevo estilo científico-tecnológico y desde dónde debemos partir? Aquí pensamos que hay que tener en cuenta un cambio de paradigma para un cambio estructural que considere que la rueda del conocimiento se inicia en los mundos del trabajo y de la producción y en la definición de agendas socioambientales. Por eso esto es tan importante, esto que planteaba Santiago. Los sindicatos, los trabajadores tienen que involucrarse más activamente con la problemática de la ciencia y la tecnología, porque es decisiva en el mundo en el que estamos viviendo. Entonces, en el marco de un proyecto nacional popular, los trabajadores deberían tener un rol activo en la definición de las agendas científico-tecnológicas. Necesitamos el enraizamiento del sector de ciencia y tecnología con los gremios, con los movimientos sociales, con los actores de la economía popular solidaria y con los empresarios pymes. ¿Cuáles deberían ser las características principales de este nuevo estilo en ciencia y tecnología para un proyecto nacional popular? En primer lugar, la soberanía científico-tecnológica. ¿Qué implica soberanía científico-tecnológica? Algunas de las cuestiones que seguramente debe contemplar. Desarrollar alternativas tecnológicas para un modelo de producción donde empresas y mercado estén subordinadas a objetivos nacionales y regionales. Desarrollar agendas definidas a partir de nuestros criterios de importancia y nuestras propias necesidades, con objetivos estratégicos encarados mediante políticas orientadas por misiones. Por ejemplo, la lucha contra el hambre, como fue en su momento, la producción de medicamentos y vacunas, el rol estratégico del litio, la política energética, las políticas satelitales, aeroespaciales, ambientales y de comunicaciones. Enfrentar la solución a demandas socioproductivas de carácter nacional, regional y municipal, encaradas con una dinámica problema-solución mediante proyectos concretos. Es decir, definir cuáles son en estos tres niveles, empezando desde el nivel municipal, cuáles son las problemáticas en las cuales la ciencia y la tecnología puede dar o establecer soluciones o alternativas para enfrentar esos problemas y transformarlas en proyectos concretos. Implementar tecnologías que no estén atadas a multinacionales en la cadena, sino que las pequeñas empresas que las utilizan puedan moverse con cierta autonomía.
Y para terminar, quiero dejar para el debate algunas preguntas que nos pueden servir de guía para una posible discusión de este nuevo estilo científico-tecnológico nacional. Una primera pregunta es, ¿qué rol debe cumplir el Estado y el sector privado en la dirección y orientación del desarrollo tecnocientífico? Una segunda pregunta es, ¿cómo se avanza en la nacionalización de resortes básicos de la producción y en la creación de empresas estatales en áreas en las que hay capacidades, sobre todo científico-tecnológicas y activos estratégicos? Hablamos de agroalimentos, litio, biotecnología. Una tercera pregunta es, ¿cómo transferir tecnología a la economía popular para darle valor agregado y mejorar las condiciones de trabajo? Otra pregunta es, ¿qué caminos se deben seguir en la búsqueda de soberanía energética? ¿Qué estrategias científico-tecnológicas se deben aplicar para el agregado de valor en industrias extractivas como minería, gas, petróleo o pesca? ¿Cómo articular el desarrollo con la preservación de los recursos naturales? Esto es un aspecto fundamental. ¿Cómo darle sustentabilidad a los desarrollos que implican una interacción muy fuerte con el medio? ¿Cómo deberían aportar las ciencias sociales para darle impulso a las políticas de derechos humanos, derechos sociales, de género, seguridad humana y seguridad social? ¿Cómo repensamos la formación de profesionales técnicos y trabajadores para que puedan tener una conciencia nacional, para que puedan pensar desde un lugar de soberanía y no desde una mirada cientificista y tecnocrática? Bueno, estas son algunas de las preguntas que pensamos que podrían ser interesantes para el debate y muchas gracias por la atención y estamos a disposición para la discusión de cualquiera de estas ideas. Muchísimas gracias, Gabriel. Ahí, Emiliano, Emiliano Baum, te acabo de abrir ahí para ver si cómo continuamos. Bueno, no, por ahora. Bueno, ahí está Santiago. Dale. Emiliano me parece que no está, dijo que tenían problemas de conexión y ahora no lo veo conectado. Así que probablemente se le haya caído la conexión. Ah, ahí está conectado. Ah, sí, Ah, lo está estaba. muteado, dice. No Sí, puede desmutear. le pedí que, bueno, a ver. A Quizá ver, haya vamos. que desmutear a la gente para que pueda hablar, ¿no? Bueno, vamos a permitir que cualquiera. Bueno, ahí estamos, cualquiera puede abrirse. De todas formas, Emi, también te estoy pidiendo para abrir, así que probablemente haya algún problema de conexión. Bueno, ahí estamos, Santiago, y cualquiera que quisiera hablar, están habilitados los micrófonos. Estaría bueno ver cómo se evidencia algunas de estas cuestiones que hemos charlado con Gabriel en sus áreas respectivas, ¿no? Veo que hay varios compañeros de... No, no estás desmuteado, Emiliano, todavía estás silenciado. No, pero recién estaba desmuteado, compañero. Pero sí, puede haber algún problema ahí con el Ahora micrófono tenés que de mí. hablar. Sí, sí, pero está desmuteado y no. Bueno, nada, para que intervenga quien pueda. No, eso, a ver si hay gente que ve que ve compañeros de CONAE y de algunas otras áreas, a ver cómo se evidencian estas cuestiones en sus sectores, ¿no? Parece que sería.
Puedo dejar, si quieren, la guía, las preguntas que dejé abiertas para si es necesario. Sí, estaría muy bueno, incluso las presentaciones y demás. Bueno, desde el área de prensa vamos a elaborar seguramente un documento con esto, eh, una nota para la difusión, y probablemente algunas de esas cosas pudieran servir de la presentación y demás para ilustrar y sistematizar lo dicho hoy. ¿Querés que ponga las preguntas o...? Ah, mira, ya Fernanda está pidiendo la palabra. Sí, sí, ábranse los micrófonos, compañeros. Fernanda primero, porque es la primera que ha dicho, y bueno, ahí Franco Rojas, si quiere después comentar lo que ha puesto en el chat. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por sus presentaciones, muy interesantes. Lo que yo sí quería como recalcar algo que para mí viene siendo central, y digo que esta es una perspectiva muy personal. Yo, bueno, soy de CONAE, de Córdoba. Por un lado es la participación de las mujeres en las instituciones de ciencia y tecnología de Argentina, que seguimos siendo minoría, en particular en la CONAE, no sé si alcanzamos el 23% de la planta, así que eso es fundamental, y me parece que también tiene que ver con la última pregunta que habías planteado, Gabriel, de cómo se forman los profesionales. Por un lado, desde cómo se promueve el acceso a estudios profesionales desde lo técnico a mujeres y a disidencias, y también cómo se hace para promover la participación de las mujeres en los llamados a cargos, pero también cómo, cuáles son los criterios de selección de personal cuando se seleccionan perfiles. Digo, cómo se consideran los géneros, cómo se consideran las dificultades de acceso a los estudios o a los recorridos profesionales, a las trayectorias. Entonces eso me parece, por un lado, central. Y después otro lado que también, otra cuestión que también me parece central y que la vi medio poco, según como yo considero de importante el tema, que es lo ambiental. Digo que los proyectos políticos deberían tener un aspecto principal en lo ambiental, sobre todo en el contexto de cambio climático que estamos empezando a vivir y que va a ser tremendamente duro en los próximos años. Hace poco ocurrió la COP en Egipto, fueron representantes de Argentina. Se sigue discutiendo cómo se va a financiar la adaptación a los daños y a los perjuicios de todo lo que suceda por el aumento de la temperatura en el mundo. Los principales países que vamos a estar afectados somos nosotros, somos el sur global, y entonces me parece que los proyectos políticos de nuestros países tienen que considerar esa perspectiva, y nosotros como empleados desde el sector científico-tecnológico también creo que tenemos que enfocarnos principalmente en ese tema, no olvidarnos, no hablar de sustentabilidad para la producción, o no hablar de la producción del litio sin considerar todos los perjuicios que eso conlleva, o bueno, pero de todas formas reconociendo que hoy ese recurso estratégico para la Argentina no es estratégico. O sea, bueno, es como muy largo, digo, me parece que habría que enfocar un poco más ahí también. Gracias. ¿Qué hacemos? ¿Vamos discutiendo así o hacemos una ronda de intervenciones y preguntas? ¿Cómo quieren hacerlo? Parece que va a ser mejor hacer algún intercambio porque además en un rato empieza a hablar Cristina, me parece que la gente se va a desconectar. Bueno, respecto de lo que decía Fernanda, sí, efectivamente, el primer problema, digamos,
este es un tema, sobre todo en estructuras como puede ser la CONAE, que tienen un problema importante en relación a la participación de mujeres en las carreras, que recién está empezando a cambiar muy recientemente eso, digamos, ¿no? Se ve en las facultades donde se forman incluso. O sea, hay todavía un problema en la etapa de formación, digamos, que son todavía carreras en las cuales, como un poco vos lo decías, no está incorporado este aspecto. Y después, bueno, obviamente todas las consecuencias que tiene el techo de cristal en cada una de estas instituciones. En cuanto al tema ambiental, bueno, me parece que el primer punto de vista que hay que tener en cuenta es que es el norte que esencialmente contamina y que donde más claramente, digamos, hay una responsabilidad sobre este tipo de cuestiones, y el sur es el que más sufre las consecuencias de las problemáticas ambientales. Para los países del sur es un conflicto tener que resolver el tema de desarrollo con el cuidado o los problemas, o con, digamos, las posturas en relación a los problemas ambientales. Y este es un debate. Lo esencial no es un tema sencillo de encarar, tiene conflictos, tiene contradicciones, tiene dificultades, y lo que sí me parece que es esencial es que tiene que estar puesto sobre la mesa, no hay ninguna duda de eso. Lo que no creo es que sea una solución, que la solución sea exclusivamente pensar en políticas particulares desde el sur, mientras el norte sigue actuando con la mayor irresponsabilidad en estas cuestiones. Entonces, pienso que debe haber una acción política, diplomática, de presión, que tiene que ser, por supuesto, regional, fundamentalmente, para exigirle, en primer lugar, a los responsables, esto lo dice, si ustedes ven la última declaración del secretario general de la ONU, lo dice explícitamente en su intervención, hay que cobrarle en términos económicos y políticos a los responsables del desastre que han generado. Me parece que tiene que haber una mirada desde ese lugar. Y después, en particular, me parece que hay que pensar que hay a veces cuestiones que pueden ser conflictivas y tienen que resolverse por consenso con todos los actores, tienen que tener la licencia social, no se pueden tomar acciones sin la licencia social apropiada, pero hay que establecer un camino para que eso sea posible. Y me parece que eso sí es esencial, tiene que estar en la agenda. Gracias, Fernanda, por tu pregunta. Además nos ayuda a compartir algunas ideas, aunque quizá no estemos de acuerdo en algunas cuestiones, tanto con Gabriel como con Fernanda, pero bueno, la idea es hacer algunos intercambios. En relación al tema de género, hay distintas realidades dentro del sector científico-tecnológico, bien lo decía Gabriel, tanto CONAE como la CENEA, son áreas muy masculinizadas dentro de la formación de grado y eso se transfiere luego a los organismos, ¿no? Con lo cual tiene una estructura todavía muy masculinizada. Eso no se evidencia ya ni en el CONICET ni en las universidades, que por el contrario están feminizadas. En este momento tienen más mujeres que hombres, tanto universidades como CONICET. Y si bien todavía los cargos altos están siendo ocupados mayormente por hombres, en el caso de CONICET, investigadores superiores y principales, yo tiendo a creer, y lo que uno ve en los números, es que a medida que esta feminización del CONICET vaya pasando el tiempo y las investigadoras vayan creciendo en edad, con la mayor conciencia de género que hay en este momento, eso va a ir reflejando, me parece, en mayor igualdad
en investigadores principales y superiores, que son los dos escalafones que todavía están masculinizados en CONICET. Entonces creo que hay diferentes realidades. Y en el caso de CONAE y CNA, tiene claramente ese basamento en las carreras de grado, que creo que es un problema. Las carreras de matemáticas y las exactas en general, y las ingenierías están muy masculinizadas en todo el mundo, exceptando en algunas áreas como la química, y las ingenierías químicas y demás que están más feminizadas, ¿no? Desde mi punto de vista, que por supuesto se puede no compartir, no creo que sea el tema central de la agenda en este momento. Parece que el tema más grave de la agenda en CONADE en particular tiene que ver con el vaciamiento del organismo en términos de recursos humanos, ¿no? Sí me preocupa, hicimos una entrevista hace un año más o menos con Gabriel, a 6 o 5 eran mujeres que dirigían el organismo de ciencia y tecnología. Tuvo muy buena esa entrevista, entrevistamos a Ana Franchi, a Mirta Iriondo, a Adriana Serkis, a Celeste Saulo de Servicio Meteorológico y a Daniela Castro de Defensa. Y una cosa que sí me quedó resonando de esa entrevista, que estuvo bueno, tiene que ver con las posibilidades que nos perdemos, ¿no? Al dejar afuera compañeras de esas carreras, ¿no? Sí, cuántos talentos estamos perdiéndonos como país. Creo que ahí sí hay un punto. Pero me parece que de antemano necesitamos fortalecer Hay algunos intentos en ese sentido, fortalecer las vocaciones, digamos, de ir a elegir esas carreras de parte de las mujeres en informática, en matemática, en exactas en general, ¿no? Pero bueno, es un tema más largo y no sé si va, desde mi punto de vista, al meollo de la cuestión, que hoy es más la soberanía en estas áreas y el vaciamiento de estos organismos, ¿no? Y en relación a lo ambiental, también tengo una preocupación, como todo el mundo, con ciencia crítica en relación al cambio climático, pero creo que hay que situarlo geopolíticamente. La huella ambiental argentina es minúscula en el mundo, es mínima. Esto no implica que no tengamos que hacer nada, de hecho tenemos que pensar ya el daño que está produciendo y que va a producir cada vez mayor el cambio climático en nuestro territorio y en nuestras poblaciones. Hace poco leí un informe del panel intergubernamental de científicos. Decía que una de las áreas que va a tener mayor aumento de temperatura en el mundo es el noreste argentino. Esto te devasta ecosistemas, sistemas productivos. O sea, una de las regiones con mayor aumento de temperatura en el mundo que se prevé es el noreste argentino. El tema es qué podemos hacer nosotros para evitar ese calentamiento. Es muy poco. Es muy poco. En todo caso, tenemos que pensar ya hoy políticas por misión, en el sentido que decía Gabriel, para ver cómo logramos tener investigación que nos permita operar sobre ese cambio climático, pero en sus efectos, ¿no? En relación a sus causas es muy poco lo que podemos hacer, siendo realistas, siendo realistas. Sí creo que hay una importancia de la diplomacia, de la posibilidad de sumarnos a los países del mundo que tienen una posición más o menos coherente y soberana en este sentido, como Bolivia, ¿no? que ha hecho de esto una bandera, los gobiernos del MAS, pero la verdad es que los países centrales no le están dando pelota a esto, esta es la realidad. Nos puede gustar más o menos, podemos estar mirando distintas películas, pero las COP no han logrado prácticamente nada en términos reales. Entonces yo tengo una mirada al respecto muy escéptica porque al capital no le interesa el cambio climático. Al capital concentrado no le interesa el cambio climático y de hecho va a hacer un negocio del cambio climático. Ya lo está haciendo. O sea, ve en esto una posibilidad de negocio. Esa es mi lectura. Están viendo qué negocio pueden hacer en distintas áreas que van a cambiar sus condiciones meteorológicas. Entonces, mientras al gran capital no les genere interés y a los estados centrales no les genere interés, que nosotros pongamos una posición muy ambientalista y eso pueda afectar determinadas condiciones de desarrollo, yo lo veo problemático. Me parece, como decía Gabriel, es un equilibrio que hay que analizarlo en cada caso, en cada situación. Es muy difícil tomar una posición en general. Por principio uno diría estoy en contra de todo proyecto que destruya la naturaleza. Pasa que en una economía primarizada como la nuestra, donde realmente la producción de tecnología hoy nos queda muy lejos, la realidad es que la inversión extranjera viene en esas áreas. ¿Y qué haces? ¿Qué haces? O tratás de sumarte a esa explotación con valor agregado, con tecnología nacional. Entonces decís, bueno, habilitamos la inversión en litio y tratamos de agregar valor a escala nacional y que eso derrame en generación de empleo de calidad, en tributación a favor del Estado y que el Estado con eso además pueda generar procesos de desarrollo. Lo mismo con relación al offshore, lo mismo en relación a Vaca Muerta,
y a prácticamente todos los conflictos que se nos abren todos los años en materia ambiental, porque somos un país primarizado. No somos un país, no somos Singapur, que vive en base a la finanza y a la tecnología. No somos Alemania. Somos un país que en el mundo es visto fundamentalmente como proveedor de recursos naturales. Y efectivamente tenemos recursos naturales en abundancia para una población muy escasa, entonces esto es una realidad. Y en relación a lo que decía Gabriel, incluso yo lo matizaría. La licencia social yo la comparto como principio ideológico, como idea orientadora. Ahora bien, si vos tenés un recurso del volumen que tiene Vaca Muerta y tenés 3 comunidades de 2.000 habitantes encima, ¿en qué medida la licencia social de 2.000 personas puede tener el valor equivalente a una población de 45 millones de personas? Es un debate complejo, no lo quiero minimizar, por favor, no lo quiero minimizar. Pero el tema incluso de la licencia social es compleja, no es tan sencilla. Lo que uno evidencia en un Estado neoliberal como el que describimos al principio, en un Estado impotente como el que describimos al principio, que es un Estado con poca capacidad de regulación, que es un Estado muy permeado por la colusión de intereses con el sector privado, bueno, ahí prima una posición defensiva. Esto lo hemos charlado mucho con Gabriel en relación, bueno, ¿qué haces con el offshore en ese debate? Y vos decís, bueno, frente a la escasa capacidad de regulación que tiene el Estado, terminás teniendo una posición muy anti. Pero el tema es que la posición anti no constituye un proyecto, no es proyecto. O va acompañada de otra idea. ¿Cuál es la otra idea? Supongamos el caso del agronegocio, que es el otro gran destructor ambiental en Argentina, ¿no? O sea, ha destruido ecosistemas, deforestado, lo sigue haciendo. ¿Cómo reconvertimos la matriz productiva en el agro, más allá del escritorio, con los actores reales que están en el campo? Y ahí lo que uno encuentra es que hay una falta de proyecto y no tenemos capacidad tampoco de articular y convocar a esos sectores. Entonces, lo que uno encuentra es que nos pasamos haciendo charlas sobre agroecología, transición agroecológica, y después la verdad es que el agronegocio avanza a pasos agigantados. Entonces yo creo que esto ameritaría una discusión, ¿no? Es la discusión, de alguna manera, desarrollo versus ambiente, y cómo encontramos escenarios puntuales que nos permitan desarrollar estrategias soberanas, democrática, o mejor dicho, lo más democrática posible, porque no se puede ser 100% democrático, lo más democrática posible. Cuando uno ve, por ejemplo, que cambiaron los gobiernos y las políticas en esos temas continuaron casi de modo idéntico, no me sale la expresión. Es decir, el código minero, el sector agronegocio y el sector petrolero tienen prácticamente las mismas legislaciones que los 90 hasta el día de hoy. Son políticas de Estado en Argentina. Pasaron gobiernos neoliberales, gobiernos neodesarrollistas, nuevo gobierno neoliberal, y no se modificó nada en esas áreas. Entonces, evidentemente es un tema, un hueso duro de roer, es un hueso duro de roer. Y el sector científico y tecnológico tiene una deuda grande. Tenemos, me hago cargo, de formular creativamente una respuesta frente a esta problemática que es dramática y que se va a repetir todos los años. Porque va a haber nuevas inversiones en nuevas áreas vinculadas a extracción de recursos naturales, y tenemos que entrar en esa discusión con mayor calidad. Yo creo que nos falta calidad, porque más allá de decir agregación de valor local, licencia social y un par de cosas más, la verdad es que yo creo que nos falta un poquito ahí de volumen, ¿no? De volumen. Y creo que se remite el primer punto de la charla, que era, nos falta todavía un proyecto frente al Estado neoliberal. Tenemos todavía una cierta idea de volver a un Estado intervencionista, pero no tenemos todavía muy en claro cómo construir un Estado que necesariamente tiene que tener otras características. Por ejemplo, mayor participación social, mayor involucramiento de la comunidad en una serie de decisiones, aspectos que no estaban presentes en ese Estado, ¿no? En el Estado de los 50 o 60, que era más bien desarrollista. Nada, me fui por la rama, pero es un debate que vale la pena entrarle en algún momento, ¿no? Compañeros, nada, simplemente está por ser la hora en que habíamos pautado también el cierre de la actividad. No sé si hay alguna pregunta más y demás, pero bueno, yo repito ahí por privado, le escribí sin darme cuenta a Santiago, en lugar de ponerlo para todos, una pregunta que iba a disparar también más debates y demás, pero parece que esto va a dar lugar a un documento de esta charla y demás, para que la lean también otros sectores, otros compañeros de ATE que no han podido participar aquí. Y me parece que estaría buenísimo que se continúen con estas acciones, digamos, y seguir profundizándolo, porque obviamente la democracia me parece que la construimos pudiendo discutir estas cosas, y
nada, algunas de las cuestiones ahí de Barsky que planteaba el compañero Gabriel y demás, me parece que hay que profundizar en esto, digamos, la construcción de los intereses de la clase y cómo podemos llevar adelante nada, otros estilos tecnológicos y científicos, pero a partir del empoderamiento, digamos, de esta clase trabajadora, que me parece que es superior a la idea de países en estos momentos para poder definir desde dónde hacemos la planificación en este momento particular de la historia de la humanidad, ¿no? Porque las relaciones sociales son anteriores incluso a los países. Pero bueno, me parece que hay que empujar a otras charlas para poder seguir profundizando. No sé, si hay alguna otra pregunta o quieren hacer alguna reflexión así como de cierre, así hacemos ya bueno, el paso a la siguiente actividad, que esperemos que sea pronto. Bueno, agradecer nada más, agradecerles. Es muy importante el paso que han dado, por lo menos desde nuestro punto de vista, por todo lo que dijimos ya, así que de mi parte no lo voy a hacer largo. Los trabajadores, los sindicatos, los trabajadores organizados tienen que ingresar en este debate, porque si no queda en manos de los científicos. Y eso no es bueno. Siempre decimos una frase que es: la ciencia es demasiado importante para que lo manejen los científicos. Y la organización de trabajadores, las organizaciones en general, de la economía popular, también de los trabajadores formales, las organizaciones sociales en general, deben ingresar en este debate, porque ya hoy es evidente que la ciencia y la tecnología moldean nuestras vidas. Esto es evidente, lo moldean de un modo profundo, la forma de vincularnos, la forma de organizarnos, la forma de reproducir nuestra vida, la forma de pasar el tiempo libre, la forma de trabajar, todo está siendo moldeado por la tecnología a una velocidad nunca antes vista. Entonces, si no lo discutimos, seremos llevados como hojas por el viento, ¿no? Moldeados por un fenómeno que no comprendemos. De ahí la importancia, de ahí la importancia. Sabemos que los sindicatos están urgidos por 1000 situaciones diarias que tienen que ver en buena medida con esta sociedad fragmentada, con esta sociedad del conflicto en la que estamos, bien, con una reforma neoliberal del Estado que está siempre en proceso, siempre en curso, ¿no? Con una fragmentación de la clase obrera, todo lo que hemos dicho. Pero esa urgencia de alguna manera requiere necesariamente, para ser comprendida, un pensamiento estratégico, ¿no? Que nos saque de la coyuntura y que nos permita ubicar esa problemática local, ese despido de un compañero, ese retraso salarial, en un proceso que es mucho más general, que es global, que es regional, y sin el cual nos quedamos muchas veces en una lectura cortoplacista o localista, sin entender que son procesos generales, ¿no? Y que como tales necesitan respuestas generales, ¿no? Así que bueno, muchas gracias y esperemos que continúe con nuevas actividades. Gabriel, Bueno. ¿vos querés decir algo así de cierre? No, para no hacerlo largo. Muchísimas gracias nuevamente. Santi sintetizó un poco lo que pensamos, cómo entendemos y cómo valoramos este tipo de espacios. Así que decirles simplemente que, bueno, sigamos pensando, sigamos generando acciones conjuntas de este tipo, sumando esfuerzos, y que, bueno, toda la red está a disposición. Nos toca a nosotros en este momento estar presentes, pero les insisto, somos un poquito más de 100 compañeros y compañeras, y estamos a disposición para trabajar en conjunto. Así que muchísimas gracias y será hasta la próxima. Bueno, muchas gracias, compañero, y a todos por haberse conectado. Y bueno, Emi, espero que resolvamos el tema del micrófono en algún momento. Hasta luego. Chao, chao. Vamos a subir esto al canal de YouTube también y demás, ya después pasamos los links.